Bueno, tema petrolero vamos a desarrollar en breve con Reinaldo Quintero, presidente de la Asociación Venezolana de Pequeños y Medianos Empresarios Petroleros, Petropimi. Bueno, Reinaldo, temas en agenda abundan, ¿no? En este caso. Y ahora todo se entremezcla entre el tema económico, que recibe el impacto y la influencia de lo que es el universo político nacional e internacional. Desde luego, ya nos aproximamos a un proceso electoral que tiene incidencia en la dinámica y en el desarrollo de la economía nacional y en ciernes, porque estamos a quizá un mes y 10 días, contabilizaba recién, de lo que es el último día, 18 de abril, para que Estados Unidos diga si renueva las sanciones en el área de la actividad petrolera y gasífera, global o parcialmente. Y eso va a tener, sin duda alguna, un peso y una repercusión en lo nacional y también en lo internacional, y desde luego en el escenario político electoral. Así que bueno, hay muchas cosas más, desde luego. Reinaldo, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Saludos a todos los seguidores del programa. Efectivamente, como lo hemos comentado, el petróleo es 10% petróleo y 90% política, y ahorita estamos en procesos electorales no solamente en Venezuela, sino también globalmente y en el resto del planeta. En el bloque occidental de Estados Unidos también está bajo un tema electoral, y obviamente todo esto va a impactar, ¿no? El tema de la licencia 44, hay una expectativa de continuar o no con la flexibilización que da la licencia al 18 de abril, y obviamente también es importante aclarar que las operadoras, como las grandes operadoras como Chevron, Eni, Repsol, Maurel & Prom, etcétera, ellas están, Shell, ellas tienen su propia licencia, o sea, no es tanto esto afecta más el flujo del comercio y el ingreso de otros actores en la 44. Es decir, estas empresas que tú mencionaste ahora, Reinaldo, no están bajo el paraguas de esa, digamos, licencia de flexibilidad. No. O sea, es decir, que si se renovaran, ellas pudieran seguir sus operaciones en Venezuela. Sí, porque de una forma ellas tienen sus licencias particulares, Chevron en las 41, por ejemplo. Sí, sí. Entonces, lo que sí es que, y esto lo tengo que decir porque a partir de esa flexibilización de la licencia 44, hubo una cantidad de gente que se fue aproximando a Venezuela a visitar. Hemos recibido cantidades de personas, no solamente de Occidente, como decir Europa, Austria, Alemania, Estados Unidos obviamente, también gente de África que se nos ha acercado, gente de Asia, porque esa licencia abrió una expectativa que fue más allá de lo que las personas pensaban. Uno tiende a pensar de que la licencia, cuando la emiten, entonces todo fluye, ya sale el petróleo. Sí. Detrás de eso hay un proceso, una generación de valor, que es un trabajo que tiene que ver con traer las tecnologías, con las cadenas financieras, con el tema de los mercados, con los accesos a los una bienes de inversión capital. significativa. Sí. No sé cómo la podríamos cuantificar, pero no sé si tú tienes números en ese sentido. Pero... Mira, eso es muy importante, porque lo que tú estás diciendo, nadie va a invertir la cuantía que requiere, en la intensidad de capital que requiere el petróleo, porque te dieron una licencia de 6 meses. Claro. Lo que te da tiempo es de pensar qué vas a hacer, vienes, discutes, planificas. O los que ya estaban, toman decisiones que tenían pendientes, pero que están dentro de la ventana de los 6 meses. Entonces, obviamente, estas grandes operadoras no van a depender de esa licencia. Muchos nacionales pensaron en que eso tenía otro impacto, pero obviamente nosotros tenemos que trabajar con nuestras leyes, la ley antibloqueo, lo que nos toque, ¿no? En los modelos que nos toque. Ahora, no es sencillo porque fíjate, tú mencionabas una variable muy importante. En los Estados Unidos hay elecciones. El gobierno de Biden ha establecido esta flexibilidad por ahora, que culmina el 18 de abril, y estamos a la expectativa de qué va a ocurrir. Pero en camino está también un proceso electoral. Hay 2 candidatos ya definidos, no en la formalidad matemática, pero es casi seguro que son Trump y Biden. Entonces, Biden puede jugar más o menos como ha jugado hasta ahora. Además, hay un contexto internacional que obliga a pensar mejor las cosas. Pero la otra inquietud es Trump, que fue muy radical, fue extremo, incluso en ocasiones dijo algunas cosas
poco delicada sobre la actividad petrolera y lo que significaba Venezuela en el contexto petrolero internacional. Entonces uno dice, bueno, ¿y si gana Trump las elecciones, qué le espera a Venezuela? Yo pienso que a veces el sombreo, el boxeo de boca, ¿no? Sí. Verbal, dice muchas cosas que a lo mejor no vas a hacer, ¿no? Porque en la práctica, yendo al realpolitik, al pragmatismo, Estados Unidos tiene una situación que nosotros tenemos que también conocer, que tiene que ver con sus reservas estratégicas. Claro. Las reservas estratégicas de Estados Unidos son algo como 700 millones de barriles y Trump se la entregó a menos de la mitad a Biden y Biden ya la redujo. Entonces ellos tienen que recuperar, tienen que retomar esas reservas estratégicas en un contexto global que es hostil. Hay guerras en el Medio Oriente, está la guerra de Israel con Hamas en Palestina, está el tema de Ucrania con Rusia, entonces están los corredores asediados también por piratería, los corredores energéticos. Sí, sí. Entonces tienen que tener sus reservas al día y obviamente aquí Venezuela juega su labor y su rol dentro de la matriz energética con una reserva importante y con una capacidad de poder exportar. Claro, sí, porque si lo pones, hablando pragmáticamente, la mayor reserva, no solamente en crudos pesados y extrapesados, sino la mayor reserva de crudos en el mundo, Estados Unidos la tiene muy cerca, porque no va a ser México el suplidor, ni tampoco Canadá, es Venezuela. Bueno, pero dejamos esa respuesta para el retorno, a ver qué piensas y reflexionas en ese sentido. Regresaremos enseguida, estamos con Reinaldo Quintero, presidente de Petropimi. Bueno, seguimos con Reinaldo Quintero, presidente de Petropimi. Bueno, dejábamos ahí un comentario con preguntas entremezclados sobre lo que crees tú que pueda pasar, ¿no? en medio de esta situación. Bueno, lo importante es entender que esa prioridad de estabilizar la matriz energética local de Estados Unidos no cambia si tú tienes a Trump o a Biden o a quien sea. Esa es una realidad. Sí. Y las guerras y toda la realidad y el escenario que está no va a cambiar porque cambia la persona. Si gana Trump, tiene que tomar decisiones pragmáticas que tienen que darle la prioridad a cumplir con su meta de estabilizar, de recuperar sus reservas estratégicas. Ellos necesitan gasolina. Yo recientemente estuve de viaje por un tema familiar y cuando veo esas autopistas, ese poco de carros, la cantidad de consumo de energía, digo, obviamente este es el mercado energético más grande que hay en el planeta y nosotros tenemos las reservas más grandes, estamos muy cerca. Entonces aquí lo que tienen que hacer es prever que prevalezca la sensatez y el pragmatismo dentro de lo que uno conoce como igualdad soberana. O sea, no me impongas cosas, vamos a intercambiar los bienes y servicios y lo que necesitamos, o podemos ser frenemies. No somos muy amigos, pero tampoco somos enemigos. Eso te llevaría, por ejemplo, que tú lo mencionabas, lo que significa la política en lo que es el contexto de la relación petrolera con los Estados Unidos. Entonces, muchos se preguntarán, bueno, ¿hasta qué punto Estados Unidos, por razones de principio, van a tener ciertas posturas extremas o radicales sobre la política venezolana mientras tiene esas necesidades que tú mismo estabas marcando, ¿no? Sí, y la otra que es muy importante es entender que nosotros como país y la industria ha hecho los ajustes que se requieren para atender y para ir caminando. Hoy día estamos a 926.000 barriles. Entonces se ha venido creciendo. ¿Se llegará al millón de barriles como se ha prometido para este año? Yo creo que sí llegamos, es viable hacerlo. A lo mejor no en los tiempos que se estaban prometiendo antes, pero ya tenemos el año completo para llegarlo y si lo hacemos bien, nosotros podemos llegar a 1.200.000 y 1.500.000 en los lapsos necesarios. Pero no lo reconoce aún la OPEP, no, Reinaldo. Los boletines de OPEP no hablan claramente, hablan de 800 y pico, 700 y pico, o sea que como uno lo tiene como referencia a lo que dice también la Agencia Internacional de Energía. Bueno, claro, estoy hablando de la producción de ayer, ¿no? Ahora hay que ver cómo va a promediar el... Claro, tiene que ver el promedio puede final. Puede ser un pico
pero sí te puedo decir que tanto internamente se han hecho ajustes, a los nacionales nos han llamado, hemos discutido, hemos visto... ¿Está participando la empresa privada de manera más significativa? Más significativa. Hay modelos de negocio claros, son 4: licencia, empresa en vista, los contratos de participación productiva de hidrocarburos, las asociaciones de servicios de hidrocarburos, y cada uno de ellos tiene su marco regulatorio claro, y tú puedes ver lo que son los términos matemáticos, pago de regalías, etcétera. Entonces hay una estructuración importante y un trabajo y una agenda dura. Hay que reconocer el trabajo de los trabajadores y las trabajadoras de PDVSA en este esquema de poder alcanzar ese 1.000.000 o los 900 que alcanzamos el día de ayer. Claro, eso tiene que tener apuntalamiento sin duda de estos factores internacionales que han invertido, ¿no? Claro, de hecho la cuenca de Occidente pasó los 200.000 barriles y obviamente la presencia de Chevron en el campo Boscán y Petroindependiente. ¿Qué crudo liviano? Eso es un crudo, ese es pesado. ¿Pesado? Sí, la cuenca de Occidente tiene tanto pesado, me refiero al lago de Maracaibo, tanto pesado como liviano y mediano. El Boscán tiene es un crudo como petrolero, de asfalto, perdón, en un API bajo. Y hay otras cantidades de mezcla, bachaquero, etcétera, que también son bajos. Obviamente en el lago y abajo, en las otras capas, hay crudo liviano y mediano. Hay 20.000 millones de barriles, que significan mucho más que lo que tiene Brasil, mucho más que lo que tiene México. Y en Occidente. Nada más en Occidente. O sea que se pueden rescatar, que alguien decía, bueno, ya los pozos del Occidente, los pozos del sur ya se secaron, ya no se pueden utilizar, no, todo lo contrario entonces. No, ahí hay muchísimo más, y de hecho hay más que lo que estamos disputando con Guyana, que son 14 o 11 que se han cuantificado. Esa cuenca tiene 22.000 millones de barriles. Eso es importante entenderlo, y además nos sirve no solamente para el suministro interno de la gasolina, la refinación en el CRP, en el Centro de Refinación Paraguaná, sino también para la mezcla con el crudo de la faja petrolífera de los Por cierto, ha mejorado, sí, ciertamente, pero las quejas son generalizadas aún, sobre todo en el interior de la República, en cuanto a la distribución del combustible. Sigue siendo lento el proceso. Sí, ha mejorado, pero definitivamente no podemos decir, y sería, no está acorde a la realidad, que ya tenemos todo resuelto. Queda mucho por caminar, mucho por trabajar. Ahora, voy de nuevo al tema o al escenario internacional. Los matices como está manejando Europa o las empresas europeas con intereses en Venezuela, es muy distinto al que pudieran tener algunas empresas de los Estados Unidos, ¿no? Sí, porque Estados Unidos básicamente busca crudo, ¿no? Y busca crudo pesado para sus mezclas. Ellos tienen mucho de fracking, y Estados Unidos importa de 6 a 7 millones de barriles al día, lo que significa que necesitan hacer mezcla y hacer su blend para poder refinar, etcétera. Bueno, si no necesita, debería ser Venezuela el nutriente fundamental. Es un factor importantísimo, y ahí otra vez vale lo que siempre vengo mencionando, que Citgo no vale 14.000 millones de dólares. Citgo vale muchísimo más, 3 veces más solamente por refinación, y si le integras campo y si llegas a acuerdo con operadoras internacionales que sean duras, serias, pues pudieras incrementar el valor. En algún momento yo dije 70, 100.000 millones de dólares, y lo digo con conciencia de que uno puede anexarle un campo venezolano como Junín 4, si se pagó tanto en Guyana por un bloque que no tiene la misma reserva y costa afuera, pues nosotros podemos armar algo, una cadena de valor con mucho más valor, valga la redundancia. Sí. Bueno, todavía nos quedan algunos temas, pero ya ha culminado el tiempo. De todas formas, es importante que nos veamos nuevamente, que sigamos haciendo un seguimiento a estas cosas y esperar qué va a ocurrir después del 18 de abril, que es donde está el nivel de expectativa, Reinaldo. Así Muy que, importante. Bueno, muchas gracias por haber compartido con nosotros. Pausa, y al regreso, arte y espectáculos en lo actual.